Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Voy a conversar, y con mucho honor, con John Magdaleno. Él es nada menos que politólogo, profesor de IESA, de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central. Todo el mundo lo conoce por su obra realizada desde el punto de vista de la docencia, pero también de lo que él ha sido en este país. Buenos días, doctor. Muchas gracias, Carlos, por esa gentil presentación. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente hoy? Bregando, siempre hay que tener espíritu de lucha. Sí, está luchando contra el COVID. Contra el COVID, contra el régimen político, contra la situación económica, contra todo. ¿Cuál es más peligroso, el COVID o el régimen político? Ay, yo creo que el régimen político. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, don Carlos, usted lo sabe bien. Es decir, un régimen político. Régimen, por cierto, para los televidentes, régimen, la expresión régimen en ciencia política significa conjunto de reglas de juego y prácticas informales. Conjunto de reglas de juego formales y prácticas informales que deciden quiénes toman decisiones colectivamente vinculantes, es decir, de obligatorio cumplimiento, y cómo las toman. Eso es lo que quiere decir la expresión régimen político. ¿Por qué esa es mi preocupación? Porque hasta que en Venezuela no se inicie una democratización, las probabilidades de un desarrollo sostenible son precarias, las posibilidades de recomponer el tejido social son precarias, las posibilidades de incorporar a mucha más gente a espacios de toma de decisiones obviamente son precarias, porque un régimen, digamos, antidemocrático no hace eso, pues hace exactamente lo contrario. Entonces, creo que ahí hay una médula del problema venezolano, el régimen político, las reglas de juego, es decir, quiénes toman decisiones, por qué toman decisiones de ese modo, cómo toman decisiones, en fin. Pero en esa toma de decisiones ¿están participando los partidos de oposición en este momento? Bueno, depende de la escala de las decisiones. Es decir, los partidos han tenido restricciones en el pasado, continúan teniendo algunas restricciones, pero han habido unas ventanas de oportunidad que se están presentando, que se están abriendo desde hace algún tiempo. Ahora, depende de la propia oposición, don Carlos, si los aprovecha o no. Sí, por eso. Claro. ¿Están a tu juicio gobierno y oposición trabajando en conjunto hacia un futuro? No, claramente no. ¿Por qué? Por dos razones, porque genuinamente hay unas visiones contradictorias acerca del país, porque hay lecturas acerca del pasado y el presente francamente muy diferentes, porque yo creo que en el gobierno están quienes están pasando una factura histórica por un sistema político que los excluyó. Es decir, este conflicto tiene unos orígenes históricos, entonces, y obviamente una oposición que se siente excluida, desplazada, segregada, discriminada, pues tiene poca voluntad por cooperar. Ahora, ¿Pero están unidas en el Congreso? No, yo creo que no. ¿Tampoco? Yo creo que no. Yo no creo que uno puede hacer la generalización del alacranato para todo el mundo. Yo creo que esa generalización no es correcta. Al margen de que yo esté en desacuerdo con algunos factores o que no me gusten otros factores que están en el Parlamento, pero otra cosa es decir que todo el mundo es alacrán. No, es otra cosa. ¿Qué no te gusta del Parlamento? Bueno, no me gusta el Parlamento que no es un Parlamento plural. No me gusta el Parlamento que hay una subrepresentación de la oposición. No me gusta el Parlamento, las reglas de juego que se utilizaron para configurarlo. No me gusta el Parlamento, por ejemplo, la escasa prioridad que ha habido respecto de leyes económicas que tienen muchísima urgencia. Primero empezaron a discutirse leyes como la de las ciudades comunales y ahora recién es que se empiezan a abordar unas leyes económicas, las reformas parciales de algunas leyes económicas cuando esa precisamente es la prioridad. Entonces, bueno, no, hay muchas cosas que no me gustan del Parlamento. Y hay unos dirigentes políticos que están en la oposición, pero que también comulgan con las tesis del gobierno. Bueno, y tú lo ves en las declaraciones que dan, ¿no? Claro. Unos porque tácticamente creen, al margen de lo que yo piense, creen que esa es la forma en la que podrían operar en el Parlamento. Otros porque sencillamente son una oposición cooptada. Es decir, uno puede entender que unos tácticamente tienen aproximaciones con gente del gobierno. Otros, en efecto, han sido cooptados, no digo comprados, sino cooptados, es decir, en efecto, terminan siendo actores que benefician la estrategia gubernamental. ¿Y? Bueno, lo que eso significa es que en la medida en que una oposición no tenga coordinación estratégica, en la medida en que una oposición que enfrenta un régimen antidemocrático no tenga articulación entre sí, que hay mayor fragmentación, en la medida que haya mayor fragmentación,
Bueno, más difícil es el cambio político. Así es simple. Más difícil es el cambio político porque una democratización, una transición a la democracia demanda mucha coordinación estratégica, no solo entre partidos de oposición, sino con sectores de la sociedad civil. Eso también. no se arregló en México. Bueno, eso se arregló en México en los 90. Estamos hablando de la transición mexicana a la democracia, Ajá. ¿correcto? No, estoy hablando de las reuniones de México. Ah, no. Yo estoy pensando que estamos hablando de la transición mexicana de los 90. Hable también de los 90. Bueno, es que la transición mexicana, fíjate tú, el régimen político mexicano antes de la transición de los 90 era un régimen autoritario. Empieza una liberalización política, es decir, una distensión política con unas reformas legislativas que tocan la materia electoral. Y es en los 90 que empiezan a ampliarse esas flexibilidades respecto de partidos de oposición. Y es Ernesto Zedillo, el presidente Zedillo, el que precisamente impulsa, le da mayor fuerza a esas reformas políticas. Y gracias a eso es que el PAN finalmente termina ganando una elección. Y esas reuniones que están dando ahora en México con el gobierno y la oposición. Bueno, claro. ¿Qué piensas tú de eso? Vamos a un receso, te hago la pregunta. Muy bien. Bueno, conversando con el profesor John Magdaleno. Adelante, don. Mire, don Carlos, el tema de México, de las conversaciones de México, tal y como yo lo veo, no va a arrojar resultados de corto plazo. Déjeme profundizar, así sea brevemente, sobre este tema. Se puede extender hasta que usted quiera. ¿Cuándo pueden funcionar unas negociaciones entre factores de poder de un régimen autoritario y sectores de la oposición? ¿Cuándo? ¿En qué condiciones? En una circunstancia tal en la cual las presiones externas e internas eleven los costos de la represión o de la supresión de la oposición, es decir, la suma de presiones de toda índole internacionales y domésticas sea de tal manera que seguir manteniendo violaciones de garantía sean tremendamente costosos para el régimen autoritario y sus principales decisores. Esa es la circunstancia de fondo que puede permitir que unas negociaciones avancen. Ahora, en el caso venezolano, lo que se han desarrollado durante 4 años consecutivos son presiones externas, pero se descuidó el flanco doméstico, es decir, la oposición concentrada en las presiones internacionales, bueno, descuida una tarea fundamental que tenía que acometer, organizarse social y políticamente para presionar en los terrenos en donde puede hacerlo. ¿Dónde puede presionar la oposición en la práctica? En el terreno de la movilización social y en el de las elecciones. Y por cierto, tiene que utilizarlos de forma combinada. Y para que ambas herramientas sean útiles y tengan resultados eficaces, tiene que haber un tejido, tiene que haber organicidad, tiene que haber estructura. Le voy a poner un ejemplo, don Carlos. En Venezuela la mayor parte de las protestas han sido espontáneas, pero las protestas que tienen mayor eficacia contra regímenes autoritarios, buscando una democratización o una red de democratización, tienen un tejido, un movimiento social detrás. Se reclutan activistas sociales, cuadros, se les forma, se les entrena, hay una planificación estratégica, hay articulación entre sectores, es decir, hay un trabajo previo de organización y estructura que en Venezuela no lo hay. Entonces se pretende que la transición no ocurra. hay o no hay oposición. Bueno, no lo hay, creo yo, porque el liderazgo político le ha tenido miedo a ese trabajo. Cada vez que uno habla con líderes políticos y le plantea esta misma cosa, lo que te dice es que eso toma mucho tiempo, es que se involucra muchos recursos. Bueno, ¿y cuándo se va a acometer esa tarea? Es decir, ¿cuándo se comienza a hacer esa tarea? Porque es que yo tengo escuchando ese argumento 15 años. Eso toma mucho tiempo. En 15 años ya hubieras armado, con el perdón de la expresión, pero es popular y todo el mundo lo entiende, hubieras armado una maraca de movimiento que presionara al régimen autoritario. Pero esa tarea no se termina de acometer. Entonces, ¿qué va a terminar ocurriendo, don Carlos? Es porque no quiere la gente, es porque no quiere la oposición. Es que yo creo que la gente va a terminarlo haciendo. Porque no hay liderazgo. Bueno, es que yo creo que la gente va a terminarlo haciendo. Es decir, porque el liderazgo... ¿Tú piensas que hay o no liderazgo en la oposición? Yo pienso que hay liderazgo, pero si entendemos por liderazgo quienes conducen la política. Ya. Pero hay un liderazgo desasertivo, pues, estratégicamente desasertivo. Entonces, mi punto es, tiene que haber una respuesta de la sociedad. La sociedad tampoco puede esperar al liderazgo a que acierte. Es decir, la sociedad también tiene que producir su respuesta. ¿Y? Bueno, eso significa que en la medida en que no se avance en la organización social y política en el plano doméstico, las negociaciones no van a arrojar gran fruto. Ahora, gente Ese como... es el punto. Oye, personas como John Magdaleno, que todos conocemos, que todos sabemos cómo piensa,
y con quién se reúne o con quién habla, en esas reuniones, ¿cuál es el planteamiento fundamental hacia el futuro? ¿Del liderazgo? Sí. No lo hay. ¿Eh? No lo hay. Yo siento a la oposición atrapada en la coyuntura. En las universidades no hay liderazgo. No, en las universidades hay liderazgo, pero yo veo a una parte de la sociedad atrapado en la coyuntura. Si las universidades están planteando su futuro de aquí a los 20 años, próximos 20 años, bueno, seguramente habrá algunos círculos de reflexión sobre esa materia, pero yo no veo al liderazgo de las universidades pensando y planteándose, digamos, planes concretos sobre esa materia. Entonces, no es solo el liderazgo político, y esto por cierto que no se interprete como una crítica, es lo que yo puedo ver. Es decir, estamos, o sectores de la sociedad estamos atrapados en la coyuntura, no vemos más allá de la coyuntura, y yo creo que hay que empezar a hacerlo. Por eso, cuando yo te preguntaba, ustedes en la universidad, por ejemplo, ¿qué hacen? Sí, Para que las cosas en la marchen como ustedes quisieran. Bueno, se presiona, etcétera, pero hay, digamos, hay impacto real en lo que... No. Un ejemplo es la pandemia. Ajá, ¿qué pasó ahí? Bueno, la reacción de las universidades, ¿cómo fue? Tardía. Y este es un tema que se viene debatiendo desde hace mucho tiempo, la educación digital, vía internet, la educación a distancia. Es un tema que se viene... esto puede potenciar una modalidad de educación, pero después de año y 8 meses de pandemia, hay un plan sobre... ¿Era evitable la pandemia? No, pero sí puede haber una respuesta de parte de las universidades. Después de año y 8 meses, no hay todavía respuesta sobre la educación a distancia de cara al futuro. Entonces, es decir, estamos como atrapados en la coyuntura. Por ejemplo, ¿cómo está operando el sector universitario en este momento, en época de pandemia? Bueno, hay unos programas de posgrado que no se han abierto, por ejemplo. O sea, hay un programa de posgrado en el que yo doy clase que no se ha abierto desde hace 2 años. Por ejemplo. Ajá. Hay otros programas de posgrado a distancia, por internet. ¿Y quién les paga? No, nadie. En ese programa... ¿No están cobrando? En ese programa no estamos cobrando. ¿Qué otra cosa? Claro, así es. Dígame, ¿qué otra cosa? No, don Carlos, yo creo que es un mensaje importante para el país. Vamos, Perdón. pero de vuelta, como politólogo, mi rol no es el del actor social ni político. Yo creo que una reflexión de importancia es, durante 4 años se ha estado debatiendo cuál sería la estrategia más asertiva para encaminar al país a una transición democrática. Y después de 4 años tienen que haber algunos aprendizajes. Primer aprendizaje, usted no puede depender de la presión externa porque la presión externa no es suficiente para una transición a la democracia. Pero esto yo lo dije hace 6 años, incluso en un programa acá lo dije. Claro. Usted no puede pensar que si no hay condiciones electorales satisfactorias, usted deja de participar porque eventualmente así es que podría presionar para conseguirlas. No, no. Es decir, en regímenes autoritarios no hay elecciones libres y competitivas. Usted tiene que presionar por mejoras relativas, que es lo que se puede lograr. Pero no hay elecciones libres y competitivas. Entonces usted abandona el terreno en el que podría plantearle dilemas estratégicos al régimen autoritario, si se organiza y se coordina estratégicamente. Es una lección que tiene que estar aprendida. Pero la tercera, en fecha más reciente, vamos a presenciar pronto unas elecciones regionales y locales. Bueno, obviamente las perspectivas de la oposición para esa elección, desde el punto de vista de los resultados globales, no son halagüeñas, hay que decirlo con mucha honestidad intelectual. ¿Tú ves derrotada a la oposición? Bueno, en los números globales sí, en los números globales sí. Ahora la pregunta es, que esta es la utilidad para mí de las elecciones en regímenes autoritarios, ¿va a quedar un saldo organizativo para el futuro? Porque si queda un saldo organizativo, caray, entonces esto sí sirve para construir de cara a hitos políticos que vienen en el 22 y en el 24. Es decir, va a quedar un saldo organizativo de la elección del 21 de noviembre. Yo sé que el chavismo va a ganar la mayoría de las gobernaciones, alcaldías y consejos municipales y consejos legislativos de Estado. Eso lo sé yo, eso lo sabe todo el mundo. No nos llamemos a engaño. Ahora, ¿va a quedar un saldo organizativo para la oposición o para todos los que deseen una redemocratización? Porque esa es la pregunta de fondo. Claro, para estas elecciones, estaba leyendo yo, hay no sé cuántos miles de candidatos, alcaldes y concejales. Sí. Además, ¿eso qué te dice? Bueno, sobre todo el número de candidatos que hay del lado de la oposición, ese es el dato relevante. ¿Así? Eso habla del nivel de fragmentación de la oposición. ¿Es bueno o malo? No, claro que es malo. Repito, sin coordinación estratégica, las probabilidades de que la oposición avance en una democratización son más reducidas.
Carlos, aquí hace Yo te falta. preguntara Aquí ahorita, hace falta la reconstituir. oposición quedó sin liderazgo en Venezuela. El liderazgo lo tiene solo el gobierno. Yo Pregunto. creo que hay una disputa por el liderazgo en este momento que se va a agravar el año que viene. Y hay una disputa por la estrategia para caminar en la dirección de una transición que se va a agravar el año que viene. Salvo que, ¿Por qué se va a grabar? bueno, porque después de 4 años en los que una estrategia no funcionó, obviamente viene una disputa por un replanteamiento por la conducción política. Sí. Nos guste o no. Viene un replanteamiento, un debate, una discusión sobre la estrategia, nos guste o no. Es decir, durante 4 años se sostuvieron unas tesis que no funcionaron, no nos aproximaron a la transición. Entonces, obviamente eso provoca lo que estamos viendo hoy, el nivel de fragmentación, la dispersión, un centro de dirección política, el G4, que toma unas decisiones que no gozan de legitimación en buena parte del país. Hay una creciente contestación a esas decisiones en una parte importante del país. Es decir, estamos en presencia de una crisis de liderazgo de la oposición. ¿Y en el gobierno no hay también crisis de liderazgo? Puede haberla, pero como funciona de otra manera, con otras reglas de juego, esas tensiones son más invisibles. Claro que hay tensiones internas en la coalición dominante, lo que yo llamo la coalición dominante, pero son más invisibles. Por lo menos ellos comunican públicamente más disciplina estratégica. Por lo menos es lo que comunican. Claro. ¿Eh? ¿Qué otra cosa puedes decirme hoy? Yo creo que es suficiente. Suficiente. ¿Quiere que diga algo más? Podemos ir a un receso y regresamos con, muy bien. Con un corto pequeño. Muy bien, de acuerdo. Corto. John Magdaleno, te voy a hacer la pregunta sobre la organización social y sobre la desorganización social, además. Pero te voy a preguntar también si están dadas las condiciones para que emerjan nuevos liderazgos en el país. Y te voy a preguntar también dónde están esos nuevos liderazgos. Ahí te dejo las preguntas. Y si quiere agregarle algo, échale pichón. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a responder la última que me parece más fácil. Yo creo que sí hay condiciones para que emerjan liderazgos. Los hay en los partidos con todo y los golpeados que están, con todo y la crisis de representación que pueden estar experimentando algunos hoy. Obviamente estoy hablando de los partidos de oposición. Y también la circunstancia está demandando una mayor asertividad estratégica. Es decir, que también hay un foco de liderazgo en sectores de la sociedad civil. Aunque yo sé que hay mucha reserva en Venezuela después de los sucesos de 2000 sobre la sociedad civil, ahí hay un foco de liderazgo que ha tenido algunos aprendizajes después de estos 22 años. Entonces esa sería mi primera respuesta. Creo que no tardará mucho tiempo como para que veamos liderazgos emerger, porque lo que demanda el momento político venezolano es que, dado que los partidos están teniendo tantos problemas, lo que demanda el momento es que la sociedad civil se empiece a organizar mucho más efectivamente. Y veremos, me parece a mí, a partir del año que viene, un momento de mayor protagonismo de la sociedad civil. ¿Esos liderazgos vienen de matrices de viejos partidos o vienen nuevos partidos? No. ¿O vienen nuevas emociones políticas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué pasó con los viejos partidos? Los tradicionales partidos. Bueno, de ellos queda fundamentalmente vivo Acción Democrática. Ah. Fundamentalmente. COPEI es un partido muy empequeñecido, muy fragmentado. Claro. Una disputa judicial desde hace tiempo que le ha hecho mucho daño, en mi opinión. Y bueno, ahora AD empieza a transitar también ese camino, el de una disputa que se llevó al terreno judicial. Claro. Los nuevos partidos han producido cierto desencanto entre la ciudadanía. Estoy hablando no de mi juicio de valor, sino lo que dicen las encuestas de opinión pública de mayor seriedad. Claro. Así que yo creo que sí va a venir un momento de reconfiguración. ¿Cuáles son esos nuevos partidos? No, yo lo ignoro, yo no tengo propiedades ni facultades esotéricas, ni quirománticas, ni psíquicas, pero sí veo con claridad que pueden emerger nuevos actores. ¿Tú ves que en el gobierno hay unidad decidida en favor del mantenimiento del poder? Bueno, yo creo que hay coordinación estratégica en el gobierno y en la coalición dominante, es decir, incluyendo otros factores de poder, no solo el gobierno. Claro. Pero, y este pero es importante, pero yo creo que está planteada una crisis de sucesión presidencial para el 24. Es decir, yo creo que no hay acuerdo entre los principales factores del oficialismo respecto de quién sería el candidato presidencial del chavismo. Creo que no hay acuerdo. Es decir, ¿Por qué crees eso?
Bueno, porque primero ya Maduro habría completado su segundo periodo, porque hasta donde extraoficialmente uno puede saber, se habla de un acuerdo entre Cabello y Maduro alrededor de la tesis de 2 periodos. Eso es lo que se dice extraoficialmente. Cuando Chávez pronuncia su última locución, la del 8 de diciembre de 2012, en la que empodera a Maduro, se dice, no me consta, se dice que hay un acuerdo con Cabello. Y obviamente el mismo desempeño de Maduro debe estar inquietando a más de un factor al interior del oficialismo, porque no ha sido un buen desempeño, en ninguna de las dimensiones. Es decir, en la económica el desempeño ha sido muy malo, pues, al punto de que durante 8 años el Producto Interno Bruto ha caído casi 80%. Una cosa equivalente a esa solo se ve en economías que transitan conflictos armados, que experimentan conflictos armados. Y Venezuela no tiene conflicto armado. Entonces, sí, unidad, sí, en el oficialismo sí, han exhibido disciplina estratégica, sí, coordinación estratégica, sí. Incluso son disciplinados hasta comunicando, sí, pero yo creo que de cara al 22 sí están planteados unos problemas. Hablan de 2 chavismos. Cuidado sin más, cuidado sin más, cuidado sin más. Ese punto es muy importante, Carlos, por lo siguiente. La gente piensa que un régimen político es monolítico. No, ninguno lo es. Ningún régimen político es monolítico. Ajá. Todos los regímenes políticos tienen factores de poder y esos factores de poder tienen agendas de intereses. El asunto es si se coordinan o no. Claro. Pero no hay un solo actor. O no es posible pensar que todos actúen como un solo actor. Si se coordinan, bueno, pareciera, pero a veces hay rivalidades, tensiones, agendas de intereses contradictorias. Entonces ese es un punto importante. Y aprovechando esa pregunta, la que habría que hacerse de cara a la oposición es, bueno, ¿cómo la oposición pensaría aprovechar una eventual crisis de sucesión presidencial? Ajá. ¿Cómo? Bueno, vuelvo al mismo tema. En buena parte de las transiciones a la democracia, las variables domésticas fueron las determinantes. Por ejemplo, nosotros tenemos un equipo de investigadores venezolanos, tenemos 6 años estudiando casos exitosos de transición a la democracia. Y hemos estudiado 102. Y de esos 102 hemos encontrado que en 83 las variables domésticas fueron las decisivas. Claro. Las domésticas. ¿Y cuáles fueron las variables domésticas típicas que se utilizaron? Bueno, hubo una fractura de la coalición dominante en buena parte de esos casos. Ajá. La mayor parte de las transiciones que hemos examinado fueron transiciones capitaneadas por factores de poder del régimen autoritario, porque ellos mismos establecen sus garantías. Tercero, que la oposición para luchar contra ese tipo de regímenes tuvo que echar mano de los 2 canales que están a su disposición. La movilización social no violenta, lo subrayo, no violenta, y las elecciones. ¿Vas a tener elecciones perfectas? No, no vas a tener elecciones perfectas porque estás en un régimen autoritario. Ahí no hay elecciones libres y competitivas. La pregunta es si la elección te permite dejar un saldo organizativo para presionar. ¿Para qué se requiere un movimiento social? ¿De qué forma hay que organizar a la gente? Para presionar por la restitución de garantías. En Serbia, en tiempos de Milosevic, los partidos estaban tan fragmentados y descoordinados como en la Venezuela de hoy. Pero emergió un movimiento social, OPPOR, originalmente fundado por estudiantes universitarios. Y el movimiento empezó a congregar a mucha gente de la sociedad civil. Emergieron nuevos actores. ¿Eso no deviene en violencia? No necesariamente. Okay. Te pregunto. No necesariamente. Okay. Por eso es que la estrategia que en mi opinión debería utilizarse es la estrategia de la no violencia activa. Claro. La no violencia activa. Sí. Esto es lo que llaman guaidosismo. ¿Cómo? Guaidosismo. ¿Esa estrategia? No, si él implementó exactamente lo contrario. Yo creo que el interinato no ha entendido bien la estrategia de la no violencia activa. Creo que entendieron una caricatura de la estrategia. Eso no es no violencia. ¿Cuál es el futuro que ves tú en ese movimiento? ¿Cómo? ¿Qué futuro le ves tú a ese movimiento como analista político? ¿A cuál? Al de Guaidó. Que se va a reestructurar, porque eso tiene fecha de caducidad. El interinato, en mi opinión, tiene fecha de caducidad. Bueno, adelante, ¿qué otra cosa? No, bueno, lo que iba a decir es esto de Serbia. Ajá. Esto de Serbia. Esa es una experiencia para mí emblemática. La sociedad civil, viendo a los partidos políticos, el nivel de fragmentación y de descoordinación, hizo su trabajo, se organizó, se movilizaron, presionaron por demandas sociales, protestaron las violaciones de garantía, protestaron por la represión
protestaron por las reglas de juego de cara a las elecciones, protestaron por los abusos, las arbitrariedades, la discrecionalidad del poder, pero se organizaron para ello. Lo que hay que entender en Venezuela es que una transición no va a sobrevenir como por acto de magia. No es como en las películas de vaqueros del lejano oeste, una bala de plata que acaba con el problema. No, vale, eso no funciona así. Es un proceso en el que se acumulan fuerzas, pero desde luego, para que usted tenga una acción colectiva eficaz, bueno, usted tiene que organizarse. Pero organizarse significa reclutar activistas sociales que formen parte de un movimiento, entrenarlos, formarlos, configurar un plan estratégico común en el que estén articulados diversos sectores sociales, que tenga comunicación con los partidos también. Es decir, ahí hay un trabajo pendiente que en mi opinión no se ha abordado, un trabajo de estructuración, de organicidad, porque la protesta contra Milosevic no era protesta espontánea, era una protesta que tenía un tejido organizativo detrás. ¿Tenemos un Consejo Nacional Electoral suficiente para garantizar cualquier elección en el país? Elección libre y competitiva no hay en un régimen autoritario, Carlos. Lo que hay es una mejora relativa de las condiciones. ¿Y qué hace el Consejo Nacional Electoral a tu juicio? Entonces, bueno, hay una mejora relativa de condiciones, pero las elecciones siguen teniendo problemas. Hay unos partidos que todavía están inhabilitados. Todavía unos partidos no se les han restituido su tarjeta. Es decir, el ejemplo sirve para decir, por más que haya mejorado la composición de la Junta Directiva y que ya estén Roberto Picón y Enrique Márquez, que son gente que conoce de la materia electoral, el oficialismo tiene mayoría en el Consejo Nacional Electoral y va a hacer valer su mayoría. Es decir, lo que ha ocurrido en el curso de los últimos tiempos es que se han reducido el volumen y la intensidad de las violaciones, pero va a seguir habiendo violaciones. Eso no depende de Picón y de Márquez, depende de una mayoría que está allí. Entonces, si hay mejoras, usted puede avanzar. Ahora, si cuando le dan mejoras en las garantías electorales, usted no avanza porque está descoordinado, fragmentado, no se pone de acuerdo sobre las candidaturas, toma la decisión tarde de participar, bueno, usted no puede esperar milagros. Usted no puede esperar milagros en las elecciones. Yo no te entendí muy bien la cosa cuando tú analizabas lo de los viejos partidos. ¿Hay vigencia o hay nuevos partidos que puedan sustituirlos? En la práctica se ha venido produciendo una sustitución de los viejos partidos. Repito, el único que queda en pie es Acción Democrática. ¿Tiene vigencia Acción Democrática? ¿Tiene vigencia el planteamiento original de Acción Democrática? Bueno, por lo menos el de la democracia sí. El de una Venezuela libre para los venezolanos sí. Es decir, hay unos planteamientos. Ahora, la política de Acción Democrática permanece guiada por esos principios fundamentales, vamos a decir fundacionales. Pues es una respuesta que te tendría que dar los dirigentes de Acción Democrática, no yo. Aquí veo que una encuesta nacional de la juventud en JUVE 2021, elaborada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de IES, de la Universidad Católica Andrés Bello, reveló que 7 de cada 10 jóvenes venezolanos desconfían de los partidos políticos y se inclinan por la empresa privada. ¿Tú viste eso? Sí, lo vi. ¿Qué piensas? Y también vi el otro resultado llamativo de ese estudio, en el que la mitad respalda a la democracia como sistema de gobierno y la otra mitad no. ¿Qué te dice eso? Bueno, ese resultado es muy negativo, en el sentido de que hay un proceso de modelaje del autoritarismo para los jóvenes. ¿Tú ves a la democracia como sistema en decadencia? Veo a la democracia como un sistema sujeto a cada vez más tensiones en el mundo. Porque es que hay una confusión de partidos. Porque te estoy hablando de Chile, de Perú, de otras cosas también que Venezuela. Sí. Ah. Pero tensiones y problemas no equivale a que caiga, ¿no? Son dos cosas distintas. Por cierto, hay una investigación que demuestra que la democracia en América Latina es muy perdurable, contrario a lo que mucha gente piensa. Una cosa es que encaren crisis, otra cosa es que caigan esos sistemas políticos. Son dos cosas distintas. Yo lo que creo es que la democracia, para cerrar, la democracia no es bien interpretada. Y hay ciertamente en los últimos tiempos una creciente polarización político-ideológica que sí pone en riesgo a la democracia. Es decir, hay un aumento de la distancia ideológica. Cada vez grupos más de ultraizquierda o de ultraderecha. Y eso sí pone en... No hay resurrección de los viejos partidos. AD, COPEI, URD, nada. Es que AD está viva. Por eso. Eso es lo que digo. AD está viva. COPEI, yo no creo que haya resurrección de COPEI. A la COPEI, que fue antes. URD.
No, 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 ni hablar. ¿Ah? Ni hablar. El medinismo. No, ni hablar. Bueno, pues entonces, ¿ah? No, bueno, eso ¿Cómo? obliga a la emergencia de nuevos actores. ¿Cómo te llegamos? ¿Ah? Gracias, Un placer, amigo Carlos. John Magdaleno, profesor. A la orden. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora. Gracias, doctor. A la orden siempre.